no perdemos tiempo. Bueno, para las veces que hagamos Zoom, bueno, ante todo, bienvenidos. Como ya me presenté en su momento, mi nombre es Mariano Muchico. Yo soy contador público, ese es mi título como para dar las clases. Y conmigo van a estar trabajando tanto en registraciones contables como en procedimientos de control administrativos contables. ¿Sí? Vamos a ir viendo, no necesariamente va a haber todo el tiempo material en las dos cursos. ¿Por qué? Porque son temáticas que dentro de lo que es ir aprendiendo contabilidad, posiblemente tengamos capaz que las primeras semanas dedicarnos a registraciones contables. En la medida que avancemos vamos a ir cruzando de una materia a la otra porque son bastante complementarias. Y hay un montón de cosas que yo no puedo empezar a explicar de controles administrativos cuando ustedes todavía no conocen ciertos detalles de lo que vamos a ir aprendiendo. ¿Sí? No se hagan problemas, sé que les tiré en un principio lectura más que nada, porque la contabilidad, si bien es una técnica que se utiliza en la práctica muchísimo, tiene mucha base de conocimiento, tiene mucha base teórica. Por eso que les dejé, ya hay disponibles varias lecturas, y les decía que aguantemos un poquito, no se apuren con hacer los prácticos, porque la mayoría que trató de hacer el práctico enseguida chocó con que había cosas que no entendía justamente por esto. Y yo ahora les voy a hacer una pequeña presentación de lo que va a ser la idea de la materia a lo largo del año, de las dos materias. La contabilidad, de parte de lo que ustedes ya leyeron, surge como una necesidad de administrar información, principalmente económica, es decir, que envuelve plata, que envuelve dinero. En la medida que Espera que me están planteando. Matías, ¿no me escuchás o no podés hablar? Bueno, estas cosas van a ser cosas que van a ir sucediendo con el Zoom, porque a veces no se pone... A ver, lo voy a escribir. ¿Ustedes me escuchan bien el resto? ¿Sí? Una manito, Sí, levanten. se escucha perfecto. Bien, joya. Bueno, Matías, ahí le voy a poner... Bueno, antes de arrancar de vuelta con lo teórico, lo que les quería decir es, la idea de ambas materias, que las vamos a ir solapando, vamos a ir dedicándole, cuando vamos a ir viendo un tema y el otro, la idea ¿cuál es? La idea es que yo les voy a ir planteando temáticas, van a ver que cuando inician y entran al campus, yo siempre les voy a poner lo que está disponible o lo que yo pretendo que estén haciendo. Cosa que con algunos los charlé porque quisieron leer todo, enseguida quisieron ponerse a hacer los prácticos, y me decían, pero ¿cómo hago el práctico? Yo les dije, todavía no dije que lo hagan. A veces por practicidad yo dejo todo disponible, no lo oculto, pero a veces capaz que uno que en la ansiedad quiere seguir haciendo un poquito más, ya me van a pedir que les dé menos tareas. No se preocupen, sé que son los primeros días y que tienen ganas, ya me van a pedir que afloje un poco. Así que tranqui, de verdad. Yo ahí siempre les voy a poner qué es lo que estamos viendo y qué es lo que pretendo que hagan. Si ustedes quieren darle un changüí y quieren hacer algo más, a ver, háganlo. Pero van a tener que tener la paciencia de que alguna respuesta va a venir cuando sea el momento de que se toca el tema. En estos primeros días nos va a pasar que seguramente más de uno ya tiene algún conocimiento de contabilidad. Poquito o mucho, pero ya tiene un poquito de conocimiento. La idea es que nivelemos un poco para después ir un poquito más parejo, ¿sí? Como les decía, las organizaciones, desde hace mucho tiempo, por eso que en parte de la lectura y para poder situarlos en lo que estamos haciendo, porque capaz que dicen, ¿para qué me ponen a leer un poquito de la historia de la contabilidad? Para que simplemente para saber por qué estamos estudiando la contabilidad y desde dónde viene. No es algo que mágicamente apareció la semana pasada y se empezó a hacer contabilidad, no. Hace más de 600 años que se practica la contabilidad y que se utiliza. Por eso, y ¿por qué surge desde una institución como la religiosa? Porque fue un fraile el que
le da el origen a la contabilidad. Porque las viejas y las antiguas organizaciones, o sea, las organizaciones las vamos a estudiar, las vamos a ir trabajando. ¿Por qué? Porque esta información que nosotros vamos a aprender siempre va en giro de algún tipo de organización. En su momento, las organizaciones, el tipo de organización más antigua que existen en la humanidad, son principalmente dos. Una son las instituciones religiosas, ¿sí? Como pueden ser la Iglesia Católica o cualquiera de las instituciones religiosas, de lo que serían las tres grandes religiones monoteístas, ¿sí? Ya sea el judaísmo, el islamismo o el cristianismo, tiene una estructura bastante parecida en cuanto a su organización social, ¿sí? Una cabeza y triangularmente vas bajando hasta los fieles, si quieren decirlo de alguna forma. O sea, tomando como ejemplo la Iglesia Católica, vos tenés al Papa y de ahí para abajo, ¿sí? Es una organización del tipo triangular. Y es una organización que se repite y la van a ver replicada en prácticamente todas las organizaciones que hay hasta el día de hoy. El segundo gran tipo de organización en esa época era la organización militar, que de hecho responde al mismo tipo de estructura. Tenés una sola cabeza, el gran jefe de toda esa organización militar, y de ahí vas desagregando hacia abajo. Es el día de hoy que las organizaciones también pasa lo mismo. Tenés un gerente general, y vas bajando hasta tener el operario de choque, el operario que está, así como tenés el soldadito o tenés el fiel en la iglesia, vos tenés el empleado, el que va al hacer la tarea más de campo, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué surge la contabilidad? ¿Y por qué se le da el ejemplo dentro de una organización como la religiosa? Porque lo que tenían que organizar era información al respecto de los movimientos de dinero o de distintos bienes que estaban a cargo de una institución. A esto yo le doy un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo un negocio, lo pongo yo solo. Toda la información que pase la voy a conocer yo, porque si yo pongo un kiosco, voy mañana, abro un kiosco, agarro un cuadernito, voy anotando todo, y toda esa información es mía. Entonces, la necesidad de llevar una contabilidad estricta no existe porque no hace falta. A lo sumo yo lo que puedo tener es pedir algún tipo de asesoramiento a alguien que sepa más que yo para que me ayude a tomar decisiones. Sentarme con algún profesional, contarle las cosas que pasan en mi negocio y a partir de ahí me ayudará con algo. Ya cuando dejo de ser yo solo y hay dos, porque tengo un socio, ya se empieza... Tengo lo suficiente para vivir hoy, para hacer Hola. lo que Hola. tengo que hacer ¿Qué tal? hoy. Hoy tengo... Ahí está, perdón. Desactivé el audio por las dudas. Lo que les decía, ya a partir de donde hay dos personas, ya se complica un poquito más, porque toda la información de la empresa ya hay que compartirlo entre dos. Imagínense entre 3, entre 4, o imagínense cuando los dueños son 70, como puede pasar con una organización grande. Ya cuando vos empezás a tener cada vez más cantidad de integrantes y el volumen de la información o de las operaciones son cada vez mayores, vos necesitas algún tipo de mecánica que te permita registrar todo eso en forma homogénea. ¿Sí? De ahí es donde surge la necesidad de lo que sería en este caso la contabilidad. Y a esto le comparo, o sea, yo tengo una empresa A donde registro un montón de operaciones y tengo una empresa B donde también registro un montón de operaciones. En la medida que la economía va creciendo, se hace necesario que todas las empresas registren las operaciones de la misma forma. ¿Para qué? Para poder mirarlas a todas con la misma vara. Porque si no, cada uno organiza la información como le parece, y cuando yo tengo que expresar ciertas informaciones, lo primero que tengo que hacer es explicarle cómo llegué a eso. Ahí, a partir de ahí es donde nacen grandes necesidades como la contabilidad, como las profesiones alrededor de la contabilidad, o los colegios de contadores y demás cosas, donde, por darles un ejemplo, si yo hago un balance de una empresa y expreso un balance, se lo puedo dar a cualquier persona que conozca la contabilidad, que simplemente mirándolo va a entender de qué hablo. La diferencia va a ser en la cantidad de números que tenga, si va a ser más plata, menos plata, o el tipo de actividad que tenga cada empresa. Pero lo básico va a ser lo mismo. Entonces,
una vez que vos aprendés la técnica, la vas a poder utilizar ya sea una empresa que es una pizzería, una zapatería, una constructora o una empresa de transporte. A partir de ahí que se hace necesario el uso o el manejo de la información. Yo siempre digo lo mismo, los que somos, hacemos este trabajo, lo que somos analistas de información, porque lo que hacemos es catalogar y ordenar información para poder brindar datos a partir, o sea, para brindar información a partir de esos datos. Yo recolecto datos, los organizo y puedo emitir algún tipo de información para que otra persona o yo mismo tomar decisiones. Es decir, esta información que yo estoy generando tiene que tener algún tipo de utilidad. No es juntar información por juntar información. ¿Sí? Por eso es que al principio le di bastante lectura, porque la realidad es que tenemos que tener un conocimiento previo. Por darles un ejemplo de qué información vamos a catalogar. Obviamente, lo más básico en una empresa comercial es cuando hablo de una empresa, no piensen en una mega empresa, no sé, no piensen en que si yo hablo de empresa, hablo de Carrefour. Hoy una empresa es, por darles un ejemplo, un camión de larga distancia que hace transporte de mercaderías, es decir, el camión con el acoplado, donde puedo llevar 24 pallets. ¿Saben lo que es un pallet? ¿Todos? ¿Sí? La tarima de madera con mercadería arriba. Un camión grande lleva más o menos unos 24 pallets. Ya un camión que puede transportar 24 pallets, el flujo económico que genera es prácticamente una pequeña empresa. Ese solo camión ya es una empresa. Pones una zapatería, 2 socios, que trabajan sin empleados, ya es una empresa. ¿Sí? De hecho, en Mar del Plata se caracteriza, por el tipo de mercado que tenemos, que en su mayoría son pequeñas empresas. ¿Sí? Y pequeña empresa, yo estoy hablando de hasta más o menos unos 20, 30 integrantes. A partir de ahí ya empezamos a hablar de mediana o de grande. Y Mar del Plata, por el tipo de región que es, todavía conserva muchísimo lo que es la empresa familiar. Hay mucha costumbre en Mar del Plata de empresa familiar, donde tenés los fundadores, que generalmente es papá, mamá o primos, ¿sí? El primo y la prima, las primas, siempre arrancan así y después va creciendo y se van incorporando o los hijos, los sobrinos y demás, algún primo, y después empiezan a ingresar personas de afuera, ¿sí? Es decir, que no tienen que ver con la familia. ¿Por qué les hago este comentario? Porque ya lo van, no sé si alguno ha trabajado o trabaja como administrativo en una empresa familiar. Lo que termina pasando es que en todo el ámbito o en todo el giro del día a día se termina confundiendo el lazo sanguíneo con los roles laborales, y eso también genera sus complicaciones. Mar del Plata adolece mucho de este tipo de cosas y ya la van a sufrir y les toca trabajarla. ¿Sí? Pero bueno, la idea que le quería decir es, cualquiera de estas empresas van a tener un flujo de información de compras y de ventas, por ejemplo, por darles un ejemplo y meternos en tema. Entonces, nuestro trabajo como analista de información, ¿cuál va a ser? Por ejemplo, las ventas, poder registrar las ventas. Es decir, nosotros vamos a ir aprendiendo día a día que todas estas ventas que se van generando me van a ir dando a mí indicación de cómo organizarlas. Va a haber documentos que respalden estas ventas. ¿Sí? Hay toda una serie de situaciones que nosotros vamos a tener que tener en cuenta para poder llevar en forma ordenada y poder catalogar toda esta información. Ya sea por una cuestión de información para nosotros, porque nos sirve saber qué vendimos, como también información que se nos pide desde afuera. Por decirlo de alguna forma, si yo soy responsable inscripto en el IVA, yo mensualmente le voy a tener que informar a la AFIP cuánto vendí, y a partir de eso voy a tener que pagar determinado impuesto. Es decir, se van a disparar un montón de situaciones a partir de cada una de estas cosas. Por eso le decía que vamos tranqui, despacio. Al principio nos va a sonar un poquito más tedioso, porque va a parecer más abstracto, pero la realidad es que la contabilidad se basa justamente en eso, en abstraerse, en transformar una venta de chocolatines, porque vendí 75 cajas de chocolatines, porque soy el dueño de Zanetti,
y eso transformarlo en números, en determinada plata y en movimientos de inventario, ¿sí? Justamente de eso se trata nuestra tarea. Al principio va a ser un poquito más tedioso, vamos a tener que ir leyendo hasta que vayamos comprendiendo ciertos conceptos y podamos empezar a hacer cada vez más práctica. Y ahí se va a hacer un poquito más llevadero, porque uno ya puede empezar a ver cuál es el fin de la cuestión. Principalmente lo que vamos a ver durante el año, que la idea es que aprendan contabilidad, y aprendan contabilidad para el que ya sabe contabilidad, porque lo ve en la escuela y demás. Contabilidad como se utiliza hoy. No es lo mismo la contabilidad que se hace hoy con la contabilidad que se hacía hace 20 años. No les digo mucho más para atrás, con la contabilidad que se hacía hace 20 años. Entonces es ir aprendiendo cómo va dividida, o sea, qué aspectos se miran, es decir, aprender los distintos componentes de lo que es la contabilidad, el activo, el pasivo, que son el patrimonio neto, que son los principales componentes. Los informes que emite la contabilidad, el gran informe que conoce todo el mundo siempre es el balance, que es una foto de la situación de la empresa en determinado momento. Hay otros informes que también surgen. Y después, con eso va a ir enganchado, que es también la otra materia, muchos procedimientos de control administrativo que hacen a nuestra tarea. Les voy a dar un ejemplo de uno que es el más común, y es el que más se utiliza y el que generalmente más les sirve a ustedes como herramienta de trabajo. El control de caja que se hace todos los días cuando una persona que es cajero, es decir, que recibe el dinero de la empresa, ya sea porque trabaja en la caja de un supermercado, o en la caja, en el punto de venta del negocio, como puede ser un almacén, un restaurante, una estación de servicio. Es decir, al final del día se hace un control de caja para ver que lo que recaudé es lo que tenía que recaudar, y eso pasa a ser parte del dinero de la empresa. Eso lleva mecanismos de control que me permiten a mí verificar para mí mismo como cajero o para un supervisor que supervisa varios cajeros. Hay mecanismos de control que me permiten evaluar si está todo bien. Movimientos bancarios, movimientos de stock, o sea, todo ese tipo de controles administrativos los vamos a ir aprendiendo solapadamente con la otra materia. Es decir, no los quiero enroscar con si va a ser una materia o la otra. La realidad es que yo los tengo que separar en las dos materias porque así está en la currícula, pero de mi parte van a notar como que es todo lo mismo, porque lo vamos a ir viendo en forma conjunta, ¿sí? A lo sumo yo le diré, fíjense que este tema lo van a ver en tal materia. ¿Sí? No me quiero pasar con el tiempo, vamos bien, sí. ¿Cuál va a ser la idea? Y estoy abierto a sugerencias o a la necesidad que surja, que aparezca desde ustedes. La idea es que yo les voy a ir dando distintas actividades, las voy a colgar en el campus, les voy a decir, lean tal cosa, hagan tal práctico. Los prácticos que vamos a ir haciendo, ¿cuál va a ser más o menos la mecánica que yo suelo utilizar? Yo les voy a poner disponibles en el campus, les voy a decir, fíjense que hay un trabajo práctico de X tema. Como esto es virtual, y cada uno lo va a ir haciendo en el momento que pueda hacerlo, porque justamente la idea de esto es que este tipo de encuentros sean los menos posibles, porque si no también los ata a un horario, y el que no podía estar en este horario se perdió la clase. Pero vamos a ir haciéndolo porque sirve. La verdad sirve que charlemos un rato, que ustedes me puedan volcar alguna pregunta que tengan y demás. Pero cuando les baje alguna tarea, yo les voy a dar, por ejemplo, hagan el trabajo práctico X. Les hago el planteo del trabajo práctico, cosa que ustedes lo puedan imprimir en su casa si quieren, o copiarlo, o lo hacen desde la compu, o desde la tablet o el celular, lo que se les sea más cómodo. Y así como les doy el práctico, les doy la solución. Yo les doy una guía de solución como para que vean ustedes cuál es el trabajo, cómo debería estar bien hecho. Lo que va a tener que hacer cada uno es, a responsabilidad propia, tratar de hacerlo a conciencia, y una vez que lo hizo, tratar de corregirlo, ver cómo tenía que ser hecho, tratar de ir buscando cómo se tenía que resolver, y si surge alguna duda porque no entienden por qué lo hicieron ustedes de una forma y la solución era otra, ahí es donde vamos a utilizar estos encuentros como para poder darle un cierre
a que me digan, el punto 3 no sé por qué está resuelto así y poder desarrollarlo, ¿sí? Cuando tengamos estos encuentros, poder hacer un repaso de los distintos prácticos y que les permita a ustedes cerrar un poquito cada uno de los temas, ¿entiende? Esa es más o menos la idea. En la medida que haga falta, capaz que al principio hacemos un par de encuentros más seguidos, porque hay temas que si yo hago un pequeño desarrollo, va a ser un poco más ameno que la simple lectura. Pero de las cosas que no haya simple lectura, yo les voy a ir pasando algún video. De los temas que hay hasta ahora, me parece que son bastante claros los módulos, como para poder ir siguiéndolos. Lo que les aconsejo principalmente el primer módulo que les di es más teórico como para poder saber dónde estamos parados. Ya el segundo, que son que se llama el sistema contable, el sistema de información, ese ya es bien conceptual y es un arranque de la contabilidad, ¿sí? También sirve, si a ustedes les sirve en la medida que lo van leyendo, tomar apuntes y hacerse un pequeño resumen, está genial. Todo eso cada uno vaya organizándoselo. Un poco como dice, vieron que hay un apartado que dice leer importante, es un decálogo, son 10 puntitos a modo de recomendación de cómo llevar adelante el curso. Como es virtual, vamos a tener pequeños encuentros, si es posible, y si nos permite la pandemia este año, más allá de que sea virtual, yo trataba de que haya una o dos clases, por lo menos, donde nos veamos las caras en la escuela, aunque sea un par. El año pasado no pudimos, bueno, por cuestiones lógicas. Pero al ser virtual, yo les voy a ir tirando las actividades, les voy a ir planteando un Zoom, les voy a ir tratando de ir ayudándolos, hablaremos por acá, me mandarán un mensaje, me mandan un WhatsApp. Yo no tengo problema que me manden un WhatsApp a mí, tienen mi teléfono, está en el grupo de WhatsApp. Lo único que le pido es, no me manden un mensaje de un WhatsApp a las 3 de la mañana. Me quieren hacer una pregunta, guárdensela por lo menos hasta las 8. A las 8 me mandan el mensaje y así como me lo mandaron, tengan la paciencia de que yo les voy a responder cuando puedan responderle. Les voy a tratar de responder lo antes posible, pero yo siempre digo lo mismo. Imagínense que como esto es al tiempo de cada uno de ustedes, capaz que ustedes se dedican por trabajo, porque en mi casa me puedo organizar y yo me siento a estudiar a las 12 de la noche, porque es el momento que me prestan la compu, o que tengo tiempo, o que los chicos se durmieron y tengo paz. Es decir, yo entiendo todas estas situaciones. Yo estudié y me recibí teniendo hijos, así que entiendo perfectamente lo que es encontrar el hueco. Yo me levantaba a las 4 de la mañana para poder estudiar. Cada uno lo hace en su momento. Por eso que el planteo, yo les digo, yo les voy a hacer los planteos, les voy a decir, vamos a hacer tal actividad. El tiempo de hacerlo es desde, por darles un ejemplo, yo planteo una actividad ahora, les digo, miren, la actividad está disponible desde hoy, 12 de abril, hasta el 18 de abril. Les doy una semana. Durante esa semana ustedes se harán del momento de poder hacerlo. Yo no les voy a decir en qué momento hacerlo. La recomendación, ¿cuál es? Para que a ustedes no se les haga, no pateen para adelante. Consejo de alguien que ya estudió y que sigue estudiando, porque esto no se termina nunca. No pateen para adelante porque hoy digo, no, lo hago mañana, no, lo hago mañana. Y después, mañana, cuando llega mañana, que es el domingo a la tarde, porque lo tenían que hacer para el lunes, se juntó lo que tenían que hacer para mí, lo que tenían que hacer para los otros profesores, más la vida, más lo que pasó en mi casa, más que se cortó la luz, más que el perro hizo algo, y les agarra el colapso y preferí, por eso le digo, no pateen demasiado para adelante, traten de organizarse, buscarse un momento. Yo no les voy a dar nada de un día para el otro. Ninguno de los tres hacemos eso, no damos las cosas de un día para el otro. Tiramos la tarea, damos la asignación y le damos varios días para que cada uno encuentre su momento. Por eso le decía, si ustedes se ponen a trabajar, porque en su organización les es práctico hacerlo los domingos a la mañana, y tienen alguna pregunta, capaz que me tiran un WhatsApp un domingo al mediodía, sepan que no les voy a responder. Les voy a responder el lunes. Porque si yo me pongo a responder cada mensaje de cada alumno que tengo al horario que me lo manda,
tendría que vivir con el teléfono enchufado porque llegan a cualquier hora, a cualquier momento del día. Entonces, ¿qué hago? Yo así como ustedes se organizan para estudiar, yo llego un momento del día o cada 2 o 3 días me siento y me pongo a responder todas las cosas de determinado curso. También por organizarme yo, porque si no ya no sabes ni con quién estás hablando. De su parte, lo que les pido para que esto sea exitoso, yo voy a tratar de explicar, tengo que explicar 20 veces un tema porque no se entiende, lo voy a explicar 21 si hace falta, no tengo problema. Eh, Tengo gente que ha cursado conmigo y puede dar fe que si tengo que explicarlo 20 veces, lo voy a explicar 20 veces. Para mí el éxito es que lo entiendan, no que lo entiendan a la primera. ¿Lo tengo que explicar 5? Lo explico 5. Trataré de buscar la mejor mecánica para que se entienda el tema. Ustedes aprendan a organizarse para saber, no, para poder ir llevándolo día a día. Si lo llevan día a día, para cuando nos querramos acordar, estamos llegando a fin de año, terminaron el curso y aprendieron un montón. Recomendación, no pateen demasiado para adelante. Traten de ir sacándose encima las tareas, de ir haciéndolo de a poquito, de ir encontrando el momento del día y que ese momento sea para ustedes para estudiar, sentarse, compu, libre, lo más desconectado del resto de la casa posible, porque también lo que pasa, así como uno está trabajando, yo estoy trabajando de mi casa y trato de echar a toda mi familia para que poder dedicarle a ustedes, ustedes van a hacer lo propio y se van a encontrar su lugar para poder ustedes estudiar como corresponde, ¿sí? Y se va a ir haciendo llevadero. Eso en cuanto a lo que serían las cursadas. Si al principio a ustedes les sirve que las primeras semanas hagamos un Zoom por semana para ir viendo las clases, cero drama, hasta que le agarremos la vuelta. Después, capaz que no hacemos toda la semana, lo hacemos semana por medio. No quiero tampoco hacer demasiado Zoom, porque va a ser mi Zoom, más el Zoom del otro profe, más el Zoom del otro profe, y ahí se torna caótico. Porque viven de Zoom y nunca estudian. Tema exámenes. ¿Va a haber exámenes? Sí. Va a haber trabajos prácticos, alguna prueba que van a hacer online. No entren en pánico por el examen. Muchas veces pasa que hay gente que al hacer estos para adultos, hay personas que no necesariamente es terminar el secundario y arranco. Generalmente me pasa que tengo gente grande, gente que hace mucho tiempo que no está, gente grande me refiero como yo, 45, de 40, 30 y pico, 50 y pico, a lo que me refiero es que hace mucho que no está en el sistema educativo, es decir, hace mucho que no da un examen, y cuando escucha la palabra examen entra en pánico. No se hagan problema por eso. De mi parte les diría, ya están todos aprobados, ya aprobaron el curso, sáquense ese fantasma de encima del examen y dedíquense a aprender. Si ustedes dan una prueba conmigo y la desaprueban, dan recuperatorio. Si el recuperatorio lo desaprueban, recuperan de vuelta. Lo importante es que ustedes puedan hacer, y les puedo asegurar que no van a hacer 4 veces, por experiencia, ninguno va a hacer 5 veces en recuperatorio. A lo sumo lo van a hacer 1 o 2 veces, porque después ya le van a encontrar la mecánica y lo van a saber resolver. Yo no les voy a hacer ningún planteo ni ningún examen de algún tema que ustedes no puedan resolver. Lo que yo quiero asegurarme cuando yo hago algún tipo de test es que sepan resolver lo que les enseñé, nada más. Mi idea no es decir, desaprobaron. No, esa no es la idea. La idea es que lo mejor que puede pasar es que yo haga un examen sobre temas que vimos y ustedes sepan resolverlo. Eso quiere decir que venimos bien. Muchos exámenes se van a hacer online, es decir, yo les digo, chicos, mañana está el examen disponible, generalmente lo pongo durante unas 48 horas, cosa que todos tengan tiempo de hacerlo. ¿Cómo se da la situación? Dices, ¿qué me das 2 días para hacer el examen? No, te doy 2 días para presentarte. Una vez que te sentaste frente a la máquina y te pusiste a hacer el examen, generalmente tenés 1 hora. Vos le pones a arrancar y lo tenés que hacer. ¿Se entiende cómo es la idea? Ustedes van a entrar al campus, van a entrar a hacer examen, y una vez que arrancaron, empieza a correr el tiempo y te deja simplemente hacerlo durante 1 hora. Terminó la hora y terminó el examen. No es que, profe, dame 5 minutos más, no. Ahí yo te saco la hoja porque es automático. ¿Sí? Así es generalmente la mecánica. Generalmente este tipo de exámenes son multiple choice o que son exámenes que me permitan a mí saber si ustedes van bien parados sobre ciertos temas y que, a ver, hay exámenes de matemática que yo se los puedo hacer multiple choice y según lo que me respondan yo sé si la cuenta se hace bien hacer. Yo no necesito que me hagan la cuenta. ¿Sí?
las cuentas que van a hacer conmigo son mucho más sencillas. Y la contabilidad utiliza mucha cuenta de sumar, restar, dividir, multiplicar y alguna regla de 3 simple. Seguramente van a ser cuentas más complejas con Eduardo, porque van a haber temas de matemática financiera, o que ahí sí implica un poquito más de desarrollo matemático. Lo que van a trabajar conmigo es más teórico, no van a tener mayor problema. Así que más o menos así van a ser los exámenes. Si podemos, vamos a hacer algún examen en vivo, si lo permite, supongo que sí. Yo les plantearé, chicos, de acá a 3 semanas vamos a hacer un examen, vamos a coordinar un horario donde puedan todos, y lo hacemos en la escuela, eso no va a haber problema. Y generalmente a fin de año lo que les planteo es que se entregue un trabajo final integrador. Yo varios meses antes del fin de año, ya en septiembre, les doy las pautas del trabajo, y lo que tienen que entregar ustedes es un trabajo final de desarrollo, me lo tienen que defender, es decir, por qué lo hicieron, cómo lo hicieron, como para poder integrar todos los conceptos que vimos. Lo que tratamos de hacer con Eduardo y con Gabriela es que ese trabajo final integre todas las materias, para que ustedes puedan entregar un trabajo que trate de mezclar todos los conceptos que se ven en el curso. ¿Sí? Más o menos esa es la idea. No sé si no paro de hablar desde que empezó el Zoom. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Todos estaban por contabilidad, ¿no? Capaz que alguno entró y era para otra cosa y no te di la oportunidad de irse. Pero sí, ya sé que sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Se les ocurre algo? No salgan corriendo, por favor. No se preocupen que no es tan malo. No pretendo que hablen tampoco. No pasa nunca ni en persona. ¿Sí? Pero si alguno siéntase libre, les insisto. Conmigo, sí, decime, Anabel. Quería preguntar cuáles son los contenidos que vamos a ver durante todo el año. Buenas noches, que no había saludado. Buenas noches. En sí, los contenidos que se ven a líneas generales es lo que sería contabilidad básica, todo lo que son los principios contables y cómo se hacen las registraciones contables, para el que tiene un poquito de conocimiento contable, el hacer asientos, hacer mayores, el llegar a hacer una especie de balance mínimo y un estado de resultados mínimo, que son informes contables básicos. ¿Sí? Yo no les voy a plantear que de acá a fin de año me hagan un balance, porque para hacer un balance son varios años de facultad. No les puedo pedir que lo hagan en un curso solamente. Pero sí que sepan interpretar la contabilidad y los informes básicos. Dentro de esos contenidos, no sé si vos ¿sabés contabilidad? ¿Algo? Sí. Bueno, la idea es ver dentro de lo que es el rubro activo, pasivo y patrimonio neto, principalmente activo y pasivo. Activo le llamamos, para el que no sabe, en la contabilidad, a todos aquellos bienes y derechos que yo administro dentro de la empresa. Todo lo que yo administro dentro de la empresa, que está en mi poder para poder sacar fruto y justamente generar una ganancia, es el activo. El pasivo, o sea, ese activo yo lo financio de determinada forma. Cuando lo financio a través de un tercero, es decir, pido plata, ya sea un banco, un proveedor, o sea, la plata viene de otro lado, es un pasivo, son todas mis deudas. Y por diferencia, todo lo que no es deuda es mío, ¿sí? Que es el patrimonio neto. La idea es poder comprender a grandes rasgos todos estas individualmente, cada uno de estos grandes nombres, activo, pasivo, patrimonio neto. Cada uno de estos grandes nombres tienen particularidades, pequeños puntitos. Por darles un ejemplo, en mi activo voy a tener dinero en efectivo, voy a tener mercaderías, voy a tener una computadora, un auto para hacer levantar pedidos, distintas cosas voy a ir teniendo, ese es mi activo. Vamos a ir aprendiendo a analizarlo. Lo mismo con el pasivo, lo mismo con el patrimonio neto. ¿Sí? Y conjuntamente la otra materia, el reflejo es todo esto que yo les digo de nombre, tiene siempre alguna documentación que la respalda, que es fundamental, y que de hecho ustedes van a tener más trabajo relacionado con esta documentación. Para darles un solo ejemplo, cada venta que yo hago, cada vez que yo vendo, el documento que respalda esa venta es una factura. Entonces, la mayor cantidad de documentación que tiene una empresa son facturas de compra, cuando yo compro,
Y facturas de venta es cuando yo le vendo a alguien. Entonces es saber identificar cuál es cuál, qué tipo de facturas tengo y qué información me da cada factura. Eso lo vamos a ir viendo solapado con la otra materia porque es de los grandes conocimientos que tienen que llevarse ustedes, ¿sí? Cómo leer un extracto bancario, cómo entender el ingreso y el egreso de plata, cómo controlar el ingreso y el egreso de plata. Así que tenemos un largo camino. Como les decía, ya me van a pedir que pare un poquitito porque vamos a empezar a darle, yo trato de apurar toda esta parte del año, primera, lo más posible. Para la segunda, donde vemos las cosas más en forma individual, estamos con más juego y lo podemos ver más tranquilo y sí dedicarle más tiempo al trabajo final integrador, que es al que ustedes más jugo le sacan porque se ponen a hacer un trabajo de campo, que es donde le empiezan a cerrar un montón de historias y le sacan más provecho. Si se llega a cortar, que se corta en cualquier momento, entren al mismo link, ¿sí? Entran al mismo link y seguimos charlando. No sé si alguno más tenía alguna pregunta o me quiere hacer algún comentario. No, no los veo habladores, les insisto. No lo he logrado en ninguna clase que me hablen el primer día, no lo voy a pretender acá, menos con la computadora, que automáticamente me apagan la cámara, cosa que no los ve y listo. Pero no hay problema. No quiero ahora cuando se corte, ahora después cerramos, entramos todos de vuelta al mismo link, 10 minutitos y terminamos la clase, ¿sí? Para, para poder cerrar y dejar más o menos planteado qué es lo que vamos a hacer los próximos días. Dice menos de un minuto, pero no metía los segundos, así que no